buenas noches, República Dominicana. Gracias por la sintonía. La oposición política de nuestro país, desde que terminó el proceso electoral celebrado el 15 de mayo pasado para renovar todas las autoridades electivas de nuestro país, es decir, desde la Presidencia de la República hasta los vocales y los directores de distrito, pasando por el Congreso, es decir, senadores, diputados, decidió librar una lucha para que la escogencia de las nuevas autoridades electorales del país fuera el resultado, si no del consenso entre todas las formaciones políticas y los estamentos vivos de la sociedad dominicana, que por lo menos fuera una escogencia que pudiera satisfacer las expectativas de credibilidad que a su juicio requería el alto tribunal electoral de nuestro país. Decidieron tomar las calles, fueron a las iglesias, visitaron todas las organizaciones de la sociedad civil, presentándole su proyecto, un proyecto que tenía que expresar una opinión que no estaba sustentada en la fuerza política real. Primero porque la correlación de fuerza en materia política fue expresada en las urnas en las elecciones de ese 15 de mayo. Y allí, abrumadoramente, los electores se expresaron a favor de una orientación política, de una coalición de partidos políticos, encabezado por el PLD, PRD y demás fuerzas aliadas. Pero sí pretendían crear las condiciones subjetivas para que esa escogencia que reposa por mandato constitucional en el Senado de la República, donde apenas tienen unas 3 representaciones, una el Partido Reformista y 2 el Partido Revolucionario Moderno, lo que quiere decir que de una manera abrumadora el Partido de la Liberación Dominicana tiene el dominio de ese estamento que le corresponde, reitero, por mandato constitucional, escoger los magistrados o escoger a los miembros del Tribunal Electoral de la República Dominicana, el más alto Tribunal Electoral de la República Dominicana. Esa lucha que libraron, hay que admitirlo, fue una lucha civilizada y de conformidad con los espacios democráticos que nuestro sistema político preserva para ese tipo de actividad. Cuando se produce la elección o la escogencia de los titulares y suplentes de la Junta Central Electoral, se produce en el punto más alto de esa lucha que venía librando la oposición. Y la matrícula que finalmente presenta a la sociedad el Senado de la República es una matrícula sencillamente importante desde el punto de vista del perfil de cada uno de los titulares. Que para mí, la democracia latinoamericana, cualquiera que sea la nación o el país en que esta Junta fuera quien tuviera el arbitraje del proceso político electoral de cualquiera de esas naciones que conforman nuestra región, debería sentirse orgullosa. Hablar del presidente titular de esa Junta, de Castaño Guzmán, es sencillamente hablar de un hombre de una trayectoria limpia, honorable, y no podía ser menos porque es un hombre que proviene de una familia que ha brindado grandes servicios a nuestro país y que nunca ha dado motivo de preocupación
a la sociedad dominicana por ninguna de sus actuaciones, individual o colectiva como familia. Son académicos con una trayectoria limpia, transparente, de grandes aportes a nuestra democracia y a nuestro país. Los demás miembros tienen esa misma hoja de servicio. Un Roberto Saladín es un motivo de orgullo para esa Junta Central Electoral, con una trayectoria que lo ha llevado por diferentes instituciones públicas y en todas ha salido por la puerta grande. Carmen Inbel es una mujer distinguida de la sociedad dominicana. Usted puede estar de acuerdo o no con cualquiera de las opiniones que se permite expresar a través de los medios de comunicación, pero nunca puede de ninguna manera comprometer su conducta al margen de los grandes intereses permanentes de la nación que han sido defendidos por ella en esos espacios y en esos medios de comunicación para lo cual trabaja y también como profesional del derecho. Ha tenido la oportunidad de brindarle a la nación fallos con dispositivos que tienen grandes méritos profesionales. Nunca fue objeto de escándalo ninguno de esos fallos que como parte del Poder Judicial tuvo que emitir. Henry Mejía Oviedo, le conozco desde hace muchos años. Es el rector del Ateneo Dominicano. Ya lleva varios años en esa noble tarea. Y es un hombre distinguido. Hicieron los miembros de la oposición objetar su escogencia porque supuestamente pertenece al Partido Revolucionario Dominicano o que tuviera alguna debilidad en algún momento de su vida profesional, pero eso pertenecía a la mezquindad política. Henry es un hombre que ha tenido una conducta limpia, una conducta que merece el elogio de todos nosotros, sus amigos, quienes le conocemos. Y la doctora Graciano, que he dejado para último, es una amiga personal nuestra que me llena de orgullo que el Senado de la República haya hecho un acto de justicia con ella, permitiéndole la permanencia como miembro titular de ese alto tribunal por un nuevo periodo. Primero, le va a brindar su experiencia acumulada a los demás magistrados. Y segundo, es una mujer honorable, transparente, con una vocación de servicio probada y con una trayectoria en ese Tribunal Electoral de la República Dominicana que llena de orgullo a quienes somos sus amigos. Así que ese es un tribunal que yo pensé que la oposición aglutinada en un mecanismo de lucha que crearon alrededor del PRM y otras fuerzas políticas, iba a asumir como un triunfo de su lucha. Yo pensé que los voceros calificados de esa oposición, el mismo día en que el Senado anunció esa matrícula de hombres y mujeres honorables, le iba a decir a la nación que ese era el resultado del triunfo de su lucha, que la iban a asumir como tal. Y me apenó mucho que perdieran esa oportunidad de reclamar el triunfo de la escogencia de ese tribunal o de esa matrícula que conformará el arbitraje electoral al más alto nivel de la República Dominicana. Los miembros titulares de la Junta Central Electoral, para mí, le brindaba una oportunidad a la oposición de decir: nuestra lucha valió la pena. Dejaron ir la oportunidad y lucen hoy dispersos.
En el Partido Reformista, su senador votó a favor de esa composición de la Junta Central Electoral. El presidente en funciones de ese partido plantea su anuencia y distingue con su discurso la escogencia, mientras el presidente titular del Partido Reformista, el compueblano Kiki Antún, la rechaza. Es decir, se divide la oposición antes que consolidar su posición, su escenario de lucha, reclamando el triunfo que le pertenece en gran medida. La abrumadora mayoría del Partido de la Liberación Dominicana no fue utilizada para dañar la democracia, ni tampoco para imponer un arbitraje electoral que fuera parcializado con sus intereses políticos. Yo debo decirlo con toda propiedad. Cuando el Partido Revolucionario Dominicano, que es mi partido, tuvo mayoría, la aplicó y escogió una Junta Central Electoral de conformidad con esa mayoría que se expresaba en el Senado de la República. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana le correspondió escoger la actual Junta Central Electoral encabezada por Roberto Rosario Márquez, también aplicó esa mayoría. Ahora, en esta oportunidad, el Senado de la República hizo una escogencia de conformidad con un criterio más amplio, de mayor consenso. Esos titulares de la Junta Central Electoral constituye para mí una gran conquista de la democracia que debió de ser reclamada por la oposición. Perdieron el chance, perdieron la oportunidad y hoy siguen con ese discurso ruidoso alrededor de una escogencia que ha satisfecho de conformidad con los números que arrojan algunos trabajos de investigación de la opinión mayoritaria de la sociedad dominicana expresada en lo que hemos denominado una encuesta que empresarios amigos han realizado. Y en virtud de eso, creo que la oposición tiene que afinar un poco más su actividad, su lucha por convertirse en mayoría a través de expresar las legítimas aspiraciones del pueblo dominicano. Nuestras felicitaciones a los miembros de la Junta Central Electoral que han sido escogidos y estamos plenamente seguros que la comunidad política nacional y la sociedad civil se han dado una gran oportunidad de tener un arbitraje electoral que genere la confianza debida en todos los actores de nuestro sistema político. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con ustedes. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Desempeñar digna y fielmente los deberes de su cargo. Sí, juro.
Vengo con la Constitución de la República y el reglamento interno de la Cámara de Diputados en las manos, como herramientas fundamentales en las que se consignan la doctrina, el compromiso y la responsabilidad de conducir este poder del Estado en el fiel cumplimiento del mandato constitucional de legislar, fiscalizar y representar. Juro y me comprometo en nombre de la Constitución al cumplimiento de los mandatos y ordenanzas dictados sobre las funciones del presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. A nuestra llegada el pasado 17 de agosto, encontramos un municipio lleno de basura. De esa fecha hacia acá hemos retirado todos los desechos sólidos que hemos encontrado en la comunidad. Pero hay un gran problema. Recogemos en la mañana y en la tarde parece que hace 2 meses que no se recoge la basura. En el día de hoy, los más de 2.000 empleados iremos a la calle a entregar un volante donde le estamos solicitando a los municipios de Santo Domingo que por favor retengan la basura por 2 días, porque el camión va a pasar por su sector cada 2 días. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Indudablemente que la humanidad tiene momentos estelares y esos momentos estelares son protagonizados por las grandes figuras que han jalonado la historia de sus respectivos países. Es más, se dice que la historia de la humanidad es la biografía individual de cada una de sus grandes figuras de estas naciones. Y cada una de las figuras que han protagonizado páginas doradas de la historia de la humanidad han dejado sus huellas. Algunos en materia política, otros en materia militar, en los espacios de la ciencia, pero donde más se hace visible esa participación protagónica de las grandes figuras que ha tenido la humanidad es en lo que se refiere a la lucha política de estos grandes hombres. Los grandes discursos que han cambiado el curso de la humanidad o la visión que la humanidad tiene del mundo, para mí, tiene su cima en un I Have a Dream de Martin Luther King, un discurso pronunciado al lado del monumento a Lincoln, cuando el reverendo King hizo ese discurso. I Have a Dream no figuraba, esas palabras no figuraban en el texto del discurso, porque ya él la había utilizado en otros mensajes a sus seguidores y sus asesores le habían aconsejado que no utilizara esas ideas
nuevamente para no hacerse repetitivo en el mensaje. Pero el reverendo Martin Luther King, en medio de su pieza oratoria, recurrió a esa muletilla. Y fue entonces cuando la dejó grabada en letra de oro, como uno de los mensajes más elocuentes y más influyentes en la historia de la humanidad. Cuando él dijo, tengo un sueño de que en esas rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos dueños de esclavos y los antiguos hijos de esclavos puedan sentarse en la mesa de la hermandad. Eso, en el momento quizás, los que estaban allí, siendo testigos de excepción de esa gran concentración al lado del monumento a Lincoln, quizás no sospechaban la influencia que tendría en el futuro inmediato ese mensaje. Y para mí, ese es uno de los grandes mensajes que cambiaron el curso de la humanidad. Era la gran lucha de Martin Luther King y de sus seguidores por promover la libertad de los afroamericanos y la igualdad entre negros y blancos. Era una lucha hermosísima, bellísima. Tenemos discursos con resultados casi milagrosos, como el que pronunció en el año 1941 el mariscal Joseph Stalin, cuando los alemanes estaban a la puerta de Moscú y de Stalingrado, que prácticamente estaba diezmada ya desde el punto de vista psicológico y de las expectativas, el ejército rojo y la población rusa. Stalin apeló al poder de la palabra y le pidió la entrega total al ejército rojo para convertir en una proeza militar aquel enfrentamiento. Y dijo que ese legado de Stalin tenía que revolotear los sueños de cada uno de los miembros del ejército rojo. Ese es un discurso extraordinario porque ya el ejército estaba prácticamente en retirada. No es lo mismo pronunciar un discurso de esa magnitud para un estamento político a un ejército en retirada. Y Stalin logró su propósito. Tenemos discursos como el de Winston Churchill, en aquellos momentos estelares en que las tropas nazis acababan de planchar todo el ejército francés y habían dominado ya las calles de Francia y tenían el propósito de dominar toda la isla. Inglaterra estaba señalada como la próxima víctima de esa maquinaria infernal del ejército nazi. Y Winston Churchill, con aquella oratoria de motivación, le pidió el último esfuerzo a su ejército y logró su hazaña. Son grandes discursos que están en la página de la historia de la humanidad. Tenemos discursos que figuran en las redes sociales, en las páginas de los diarios, en los libros de historias, que marcaron ese curso de la humanidad. Yo no tengo una exposición discursiva que rivalice para mí en importancia que aquel discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg. Discurso pequeño. Es más, el discurso fundamental pronunciado allí no era para Lincoln. No era para Abraham Lincoln. Sin embargo, se convirtió en la principal pieza de aquella ceremonia para honrar a los soldados norteamericanos caídos
en esas grandes luchas que inspiraron también el sueño de participación decidido y firme de un Abraham Lincoln. Pero no quiero ampliar mucho estos conceptos para no desviarme de una invitación que quiero formularles a todos ustedes, porque quiero compartir un discurso pronunciado por Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Quiero compartir con ustedes lo que puede ser para mí el discurso más influyente de los últimos años. Para la gente que como yo ama la revolución tecnológica que vive la humanidad. Fue un discurso pronunciado por Steve Jobs, que ustedes saben fue el CEO de Apple y de Pixar, dos grandes instrumentos de la revolución tecnológica que ha cambiado el curso de la humanidad. Y este hombre, en ese gran discurso que voy a compartir con ustedes de inmediato, fue capaz de testimoniarles a los presentes y a la humanidad, porque estaba siendo difundido por la plataforma que él mismo había creado. Este hombre confesó allí el cáncer que estaba devorando su cuerpo. Pero la importancia que yo le atribuyo no es que él compartiera esa información con los presentes y con los que hemos sido testigos posteriormente de esa información, sino que él les señaló el camino a todos aquellos que apelan a la dignidad cotidiana para hacer lo correcto. Él dijo que a partir de esa información del cáncer que estaba consumiendo su cuerpo, él había logrado convertir cada día como si fuera el último que le correspondiera vivir. Y que para él ese era un reto que contribuía grandemente a mejorar todos los pasos de su existencia. Él decía, a partir de ese momento, yo me miraba en el espejo y me preguntaba si lo que yo me proponía hacer cada día era lo correcto. Y cuando se respondía que no, duraba días y días buscando qué había que cambiar para complacer finalmente su propia conciencia. Ese es un discurso que para mí la humanidad debe de apelar a él en cada momento en que usted sienta que la debilidad le inunda para seguir adelante. Por esa razón, quiero que los técnicos nuestros puedan poner en escena, a través de este espacio, unos 14 minutos que dure este discurso, pero no se lo pierda, porque Steve Jobs es un gran visionario, fue un gran visionario, un hombre que ha ayudado a la humanidad a construir el escenario que tenemos hoy y que ha puesto la tecnología al servicio de un mundo que ha recibido sus grandes iniciativas o las grandes iniciativas tecnológicas que tuvo y que la ha convertido en herramienta fundamental de la vida cotidiana de los jóvenes, de los adultos, de la humanidad en sentido general. Fue un hombre influyente en el momento que le correspondió vivir y ha prolongado esa influencia después de su muerte. Por eso dejo con ustedes este gran mensaje de Steve Jobs pronunciado en la Universidad de Stanford cuando él admitió y testimonió al mundo que padecía de cáncer y que a partir de ese momento cada día lo vivía como el último de su vida.
hasta la próxima semana y lo dejo con estos 14 minutos de uno de los discursos más influyentes que ha tenido la humanidad en los últimos años. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Desempeñar digna y fielmente los deberes de su cargo. Sí, juro. Vengo con la Constitución de la República y el reglamento interno de la Cámara de Diputados en las manos, como herramientas fundamentales en las que se consignan la doctrina, el compromiso y la responsabilidad de conducir este poder del Estado en el fiel cumplimiento del mandato constitucional de legislar, fiscalizar y representar. Juro y me comprometo en nombre de la Constitución al cumplimiento de los mandatos y ordenanzas dictados sobre las funciones del presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. A nuestra llegada el pasado 17 de agosto, encontramos un municipio lleno de basura. De esa fecha hacia acá hemos retirado todos los desechos sólidos que hemos encontrado en la comunidad. Pero hay un gran problema. Recogemos en la mañana y en la tarde parece que hace 2 meses que no se recoge la basura. En el día de hoy, los más de 2.000 empleados iremos a la calle a entregar un volante donde le estamos solicitando a los municipios de Santo Domingo que por favor retengan la basura por 2 días, porque el camión va a pasar por su sector cada 2 días. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias.
Tengo el honor de estar hoy aquí con ustedes, en una de las mejores universidades del mundo. La verdad es que yo nunca me gradué. A decir verdad, es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Nada especial, solo 3 historias. La primera historia habla sobre conectar los puntos. Dejé la Universidad de Red tras los 6 primeros meses, pero después seguí vagando por allí, otros 18 meses más o menos, antes de dejarlo del todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera, y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios. De modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. Solo que cuando yo nací, decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando: «Tenemos un niño no esperado. ¿Lo quieren?» «Por supuesto», dijeron ellos. Mi madre biológica se enteró de que mi madre no tenía titulación universitaria, y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato. Así que se negó a firmar los documentos de adopción. Solo cedió meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años más tarde, fui a la universidad. Pero de forma descuidada, elegí una universidad, que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los estaban gastando en mi matrícula. Después de 6 meses, no le veía propósito alguno, no tenía idea de qué quería hacer con mi vida, y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo, y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento, me dio miedo. Pero en retrospectiva, fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En el momento en el que lo dejé, ya no fui más a las clases obligatorias que no me interesaban. Y comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico. No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola, por los 5 centavos del envase, para conseguir dinero para comer. Y caminaba más de 10 kilómetros, los domingos por la noche, para comer bien una vez por semana, en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui topando, al seguir mi curiosidad e intuición, resultaron no tener precio más adelante. Les daré un ejemplo. En aquella época, la Universidad de Red ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas las partes del campus, todos los pósters, todas las etiquetas de los cajones, estaban bellamente caligrafiadas a mano. Como ya no estaba matriculado, y no tenía clases obligatorias, decidí asistir al curso de caligrafía, para aprender cómo se hacía. Aprendí cosas sobre el serif, y tipografía sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía. Era suficientemente bello, histórica, y artística. De una forma que la ciencia no puede capturar. Y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía, ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí. Y diseñamos el Mac, con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías, ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de tipografía. Y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase. Pero fue muy claro al mirar atrás, 10 años más tarde. De nuevo, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo. Tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se unirán, te darán la confianza de confiar en tu corazón. Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado. Y ha marcado la diferencia en mi vida.
Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte. Supe pronto en mi vida que era lo que más deseaba hacer. Watts y yo creamos Apple en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho, y en 10 años Apple creció de ser solo nosotros dos, a ser una compañía valorada en $2.000 millones y 4.000 empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh. Un año antes y hacía poco que había cumplido 30. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí, y durante el primer año más o menos las cosas fueron bien, pero luego nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta, y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso de su parte, así que a los 30 estaba fuera, y de forma muy notoria. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido, y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había dado de lado a la anterior generación de emprendedores, que había soltado el testigo en el momento en que me lo pasaban. Me reuní con David Packard de HP, y Bob News de Intel, e intenté disculparme por haberlos fastidiado tanto. Fue un fracaso muy notorio, e incluso pensé en huir de Silicon Valley, pero algo comenzó a abrirse paso en mí. Aún amaba lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un ápice. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo. No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante, menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años, creé una empresa llamada Next, otra llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next, y yo regresé a Apple, y la tecnología que usamos en Next es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Lauren y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy convencido que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tienen que encontrar qué es lo que aman, y esto vale tanto para el trabajo como para lo que aman. El trabajo va a llenar gran parte de sus vidas, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideren un trabajo genial, y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagas. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando, no se conformen. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrán cuando lo hayan encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran según pasan los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren. No se conformen. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudar a tomar las decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o el fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía que era el páncreas. Los médicos me dijeron que era prácticamente seguro un tipo de cáncer incurable, y que mi esperanza de vida era de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos. Forma médica de decir, prepárate a morir. Significa intentar decirles a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en 10 años.
Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado, para que sea tan fácil como sea posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví todo un día con ese diagnóstico. Luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la garganta, a través del estómago y el duodeno. Pincharon el páncreas con una aguja para obtener algunas células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vio las células al microscopio, el médico comenzó a llorar. Porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático, que se puede curar con cirugía. Me operaron. Y ahora estoy bien. Eso es lo más cerca que he estado de la muerte, y espero que sea lo más cerca que esté de ella, durante algunas décadas más. Habiendo vivido esto, ahora les puedo decir esto con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí. Y sin embargo la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así tiene que ser. Porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo, para hacer sitio a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, se irán convirtiendo en lo viejo, y serán apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. El tiempo es limitado, así que no lo gasten viviendo la vida de otro. No se dejen atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen sus propias voces interiores. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y su intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada The Whole Catalog, catálogo de toda la Tierra, una de las Biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stuart Brand, no lejos de aquí, en Menlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 60, antes de los ordenadores personales y la autoedición, así que se hacía con máquina de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google con tapas de cartulina, 35 años antes de que llegara Google. Era idealista, y rebosaba de herramientas claras, y grandes conceptos. Stuart y su equipo sacaron varios números del catálogo de la Tierra, y cuando llegó su momento, sacaron su último número. Fue a mediados de los 70, y yo tenía la edad de ustedes. En la contraportada de su último número, había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana, la clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo autostop si son aventureros. Debajo de ella estaban las palabras: sigue hambriento, sigue alocado. Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento, sigue alocado. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando ustedes se gradúan para comenzar de nuevo, les deseo eso. Sigan hambrientos. Sigan alocados. Muchas gracias a todos, súbditos. Traducido por Briner Claudio. brinerclaudio@hotmail.com